Hola, esto es Reseñas con la autora de Libro y Teatro y hoy estamos con Gloria Susana Esquivel, una gran autora colombiana con quien yo tuve la suerte de trabajar este libro, Contra Deseo, una novela que, bueno, vamos a hablar y les vamos a contar con la autora la reseña de la novela y se van a antojar, estoy segurísima. Una de las cosas que a mí me pasa siempre que yo hablo de este libro, y bueno, les cuento rápidamente, yo fui la editora del libro, mi nombre es Salomé Cohen, y me pasa siempre que le voy a contar a un librero, a alguien en la oficina, a otro escritor de la novela con la que he estado trabajando y les digo, no, es una novela que, miren, todo el mundo me abre esos ojos así y me dice, no, me quiero leer esto porque creo que tiene una gran premisa la novela. Entonces quiero que empecemos por ahí. Sé que es una forma quizás un poco obvia de empezar, pero me parece que siempre me ha funcionado tan bien como no siempre pasa con otras novelas. Creo que la premisa es fantástica, entonces te quiero pedir que nos cuentes de qué va Contra Deseo. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias Salomé por acompañarme en esta reseña. La verdad, me pareció como súper interesante cuando me hicieron la invitación del Teatro Nacional, pedírtelo a ti, porque siento que los editores son los que más conocen el libro, creo que más que yo misma, y nunca están, digamos, en el primer plano, siempre están un poco como tras bambalinas, entonces me parece como realmente una oportunidad muy chévere para que podamos hablar de un libro y de cómo se hace un libro. La premisa de la novela es... Quisiera decir que es muy sencilla, pero no lo es, porque siempre vamos como descubriendo nuevas cosas. Entonces creo que lo que podemos decir, sin que haya muchos spoilers, es que es la historia de una chica que se llama Silvia, que termina con su novio, está viviendo en otro país, vive en un país al norte del mundo, y ella pues se queda sin casa, se queda sin permiso de trabajo, se queda sin visa, no sabe qué hacer en ese momento de crisis y le pide posada a una amiga durante un día mientras arregla un poco su vida. Su amiga está recién casada, vive en un apartamento muy pequeño con su esposo y ellos la van a alojar en ese apartamento de una sola habitación y digamos que Silvia no se va a quedar un día, sino que se va a quedar y se va a quedar y se va a quedar mucho más tiempo y van a comenzar a pasar un poco de cosas entre ellos tres. Se van a comenzar a refundir ciertas cosas, siendo la primera, que digamos no estoy dando mucho ni revelando mucho de la trama, es que en un momento van a hacer un intercambio en donde su amiga Teresa le va a decir te ofrezco posada a cambio de que trabajes aquí como empleada doméstica y Silvia va a aceptar. Bueno, yo no sé, pero es que esta premisa es fantástica. Creo que lo que viene a partir de ahí, no se los digo porque la haya leído las veces que la leímos juntas, sino porque a partir de este punto todo tiene que ser desastre, no hay de otra. Me gusta esto que dices de tras bambalinas y como de la posibilidad de que charlemos sobre el proceso de hacer un libro, porque siento que un poco como lectores de esta novela, estamos en ese tras bambalinas de las vidas de Silvia, Teresa y Javier, y uno va descubriendo que estos personajes están como a merced de sí mismos y de unas partes que ellos no, como que parecen no conocer, ¿no? Pero nosotras sí, mientras leemos, las vemos y dan ganas de ahorcarlos y como de sacudirlos. Y uno dice como, amigas, Silvia, date cuenta, por favor, ¿sí? Y pues a mí me pareció muy curioso porque en la medida en que iba queriendo ahorcar a Silvia, también me iba identificando con ella en algunas partes, luego en otras con Teresa, y pues creo que eso hace la novela, ¿no? Como que de repente te confronta a ti misma con tus propios deseos, con tus propias oscuridades, porque como muy bien dices, es una novela que tiene muchas capas, y ahora pues te voy a preguntar un poco sobre eso, pero pues mi pregunta principal acá, y de pronto me vas a matar por hacérsela, pero es, ¿cómo hiciste eso? O sea, ¿cómo lograste también generar unos personajes de un nivel de complejidad que no quiera igual ahorcar, pero a la vez verse en ellos? Bueno, yo me acuerdo mucho algo que hablamos tú y yo cuando estábamos en el proceso de edición del libro, que yo te decía como tengo mucho miedo de que la gente no siga leyendo, porque siento que, como dicen los muchachos, este libro da mucho cringe, ¿no? O sea, como que leer el libro va confrontándolo a uno con
partes de uno que yo creo que son partes que pues todos tenemos y que son partes muy instintivas, que es confrontarse con el deseo, ¿no? O sea, como que cuando realmente queremos algo, pues a veces o nos cegamos o actuamos irracionalmente, ¿no? O sea, como, no sé, como cuando uno se enamora, esa borrachera del amor, que es como momentos en los que uno actúa de maneras absurdas y luego después cuando ya le da el bajón es como, ¿por qué hice eso? ¿Por qué me gustaba ese tipo? ¿Qué fue esto? ¿No? Entonces, yo creo que a mí siempre me ha interesado mucho escribir historias con personajes, como que creo que a mí lo que más me interesa de la literatura, de escribir literatura, es poner el ojo en los personajes, porque creo que también en mi experiencia como humana me interesa mucho como las personas, o sea, o sea, las personas me pueden contar sus historias, yo soy como la típica amiga, terapeuta a la que le cuentan todo, y me genera mucha fascinación porque las personas tenemos demasiadas grietas y es muy interesante porque muchas veces ni siquiera podemos ver esas grietas, no somos conscientes, ¿no? Como de esos puntos ciegos que a veces son los que nos hacen actuar como actuamos. Entonces, para mí era como muy interesante poder construir 3 personajes y que esos 3 personajes tuvieran como esas grietas por estar en el lugar en el que están, ¿no? O sea, como por estar en una situación migratoria en donde no tienen mucha agencia, pues porque cuando uno es migrante hay restricciones como de las cosas que uno puede y no puede hacer. Muchas veces uno no puede volver a su país de origen porque pierde un montón de documentos o tiempo migratorio, no sé cómo sea eso. Y también como el lugar del huésped también me parecía muy interesante como otro lugar en donde de alguna forma se pierde la agencia, pero también yo creo que cuando uno es huésped, o por lo menos en mi experiencia, porque a veces yo digo esto y la gente es como, así no es, y yo, bueno, de pronto no les pasa, pero yo siento que la experiencia del huésped es una experiencia en donde necesariamente nos tenemos que poner una máscara para como estar bien y no incomodar y como que, o sea, hay tipos de huésped, conozco personas que llegan a lugares y no les importa y actúan como si estuvieran en su casa y me parece maravilloso. Pero para mí la experiencia del hospedaje siempre es incómoda porque siento que hay como unos protocolos y como unos modales que se tienen que actuar. Entonces, para mí era como muy interesante poner estos personajes, como un personaje que tiene que actuar como una persona un poco como correcta para que estos otros 2 no la juzguen tanto estando, digamos, en esa situación tan constreñida. ¿Y qué podía pasar en medio de eso? ¿No? Si las máscaras se caían, si las máscaras no se caían, si se sostenían, eso pues me parecía como súper interesante. Pues es que justo hay siempre una tensión ahí entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se piensa, ¿no? Y creo que ahí hay una decisión súper interesante que quiero que nos cuentes un poco más, porque aporta a mostrarnos esas máscaras, ese juego de máscaras, a crear unos personajes complejos, redondos, y es justamente esa posibilidad que tú le das a tu narradora de repente, porque no es algo que lo haces todo el tiempo, pero que de repente pueda atisbar el mundo interior de los personajes que no son Silvia. ¿Sí? Porque claro, está Silvia en el centro, pero y quiero que hablemos de eso porque fue algo que nosotras en el proceso conversamos y que no es muy ortodoxo en la novela, pero que yo creo que acá funciona muy bien y que genera justamente eso. Sí, cuando yo comencé a escribir la novela, yo quería que fuera un narrador en tercera persona y que estuviera como muy pegado a la protagonista, que es Silvia. Como que yo me imaginaba como, sí, como una cámara que la seguía a todas partes y que esa cámara también podía entrar a ciertos lugares de ella, pero igual con la distancia de la tercera persona. Y tuve esa idea durante mucho tiempo y me pegué a esa idea muchísimo y luego comenzó a pasar a medida que yo hacía versiones y le mandaba amigos para que leyeran y comentaran, que me hablaban mucho del otro personaje que es Teresa y cómo ese personaje los fascinaba y yo no. Ese no es en el que tienen que poner el ojo, tienen que poner el ojo en el otro. Yo la odio. Sí, y es de muchos... Igual también por esa fascinación, pero a veces quería matarla. Exacto, y es como que eso también fue como, ok, este otro personaje está cobrando una vida que yo no sabía que tenía, que yo no estaba buscando darle tampoco. Y entonces ahí se me ocurrió en algún momento como hacer una especie de juego de 3 partes, en donde cada parte iba a ser
como con este mismo narrador de tercera persona, pero más siguiendo a uno de los tres personajes, y me di cuenta que no, tampoco funcionaba, porque no era lo que estaba buscando, o sea, porque al final la historia sí es la historia de Silvia, pero estos otros dos personajes también ayudan como a dar un poco más, un plano más completo de lo que está pasando. Entonces tuvimos esta idea como de que a veces ese narrador entrara a la subjetividad y la imaginación de estos otros dos personajes, y ese fue un ejercicio muy interesante porque hay pocos capítulos en donde eso pasa, o sea, no va a ser algo consistente. De hecho, hay un diálogo en algún momento que se están viendo una película que se quejan como, pero ¿por qué en esa película el narrador no es consistente? Digamos, ese es un guiño para las personas que lean y tengan esa crítica. Pero como que hubo algo que me pareció muy interesante, que me lo dijo Laura Ortiz, que es una escritora con la que yo también trabajé mucho este libro, y era que le parecía muy como interesante cuando el narrador mostraba las heridas de los otros personajes y los deseos de los otros personajes, como, ok, esto es lo que compone toda esa subjetividad y toda esa imaginación de estos otros personajes, ya los entiendo mejor y ya entiendo por qué están sometiendo a Silvia a las cosas a las que someten. Entonces me parecía como un ejercicio interesante. Para mí también fue un ejercicio muy divertido escribir el personaje de Javier, que es el hombre, porque en Animales del Fin del Mundo, que es mi otra novela, aparecían muchos hombres, pero eran más como algo que estaban ahí, nunca había tenido la posibilidad de encarnarlos, y me pareció como un juego muy divertido, porque pues hay un contraste muy grande entre esos dos personajes, y también porque me permitió jugar con muchas cosas y con muchos imaginarios, ¿no? Como que hay un momento en el que estas dos personajes van a hablar de la maternidad, y hay un montón de cosas que están ocurriendo alrededor de la maternidad, porque creo que es una conversación, digamos, que se tiene mucho cuando se es mujer joven. Y el personaje del hombre, por ejemplo, es un hombre que sueña con ser papá, ¿no? Que es como generalmente escuchamos que se sueña con ser mamá, y este hombre sueña con ser papá y ya tiene resuelto su deseo en ese sentido y no lo va a cuestionar, o sea, no va a hacer nada más con eso. Entonces eso me parecía como divertido. A mí me encanta que digas eso, porque justo la última línea de mi siguiente pregunta termina porque mi sensación es que te divertiste con ellos. Porque sí se siente eso en la medida que uno va leyendo, ¿no? Como hay una pizca igual de crueldad, debo decir. Pero justamente quiero preguntarte por ese juego de reflejos que planteas con tus personajes. Teresa trabaja como empleada doméstica o como niñera, pero pues en el ámbito de lo doméstico, para una mujer de clase alta de este país del norte en el que se sitúa la novela, de la ciudad, y pues que vive en un apartamento pues muy distinto al que ellos habitan. Ramón, que es la expareja de Silvia, representa para Silvia también la posibilidad de una green card, y Silvia a su vez representa la posibilidad de una familia para otros personajes. Y siento que sí, como todo el tiempo se está usando un poco como el otro para cumplir unos deseos que igual no viene desde un lugar intencional, es como si no se dieran cuenta, pero pues quiero que nos cuentes un poco más de eso, como de estos reflejos y casi como del escalado que hay ahí, que ellos no lo ven, o sea, uno siente que ellos no lo ven, pero uno lo está viendo y dice como, amigos. Sí, a mí me interesaba mucho como ese juego de espejos y como unas marañas simbólicas que se van tejiendo entre los gestos y, como tú decías antes, lo que se dice y lo que no se dice. O sea, como que a mí en la vida real siempre me ha interesado mucho eso, ¿no? Como ese gesto que uno nunca sabe leer muy bien al otro, ¿no? Como creo que quiso decir algo y en verdad quería decir todo lo contrario, y ahí empieza un malentendido, y digamos que eso narrativamente pues siempre va a ser muy rico, por un lado. Y por otro lado, como que sí siento que pues algo que a mí me interesa mucho en también la vida real es las relaciones humanas, como que siento que las relaciones humanas son un territorio muy fértil para la simulación, para la proyección, para un montón de cosas, porque nuevamente nunca conocemos del todo al otro, ¿no? O sea, el otro tiene pues unos secretos que, o sea, el otro ni siquiera se conoce a sí mismo tampoco, ¿no? O sea, como que todos esos puntos ciegos y todas esas cosas siempre van a estar ocultas de alguna forma y salen a escena cuando estamos relacionándonos, ¿no? Y eso a mí me parece muy interesante, sobre todo en experiencias amorosas y sobre todo como que
la verdad verdadera de este libro es que nació de un deseo que yo tuve hace mucho tiempo de escribir una historia de una mujer que tuviera 20 años, 23 años, porque en ese momento yo sentía, cuando tenía 23, 24 años, que yo era la persona más estúpida sobre la tierra. O sea, decía como realmente estoy pasando por un momento muy estúpido en mi vida y no puedo hacer nada, o sea, no puedo zafarme como de esta maraña de malas decisiones y estupidez que estoy tomando día tras día, o sea, cada decisión que tomo me lleva a un error. Y yo quería como hacer un libro donde eso se viera, como que yo quería abrir esa conversación con mis lectores y mis lectoras para saber si también a sus 20 años fueron estúpidos o si es algo que solo me pasaba a mí. Yo creo que nos pasó a todos. Sí, o sea, como que si esa maraña de estupidez les generaba como algo. Entonces, como que pensando en esa época de mi vida y en esos amores y como en esas relaciones de esa época de mi vida, creo que ahí era más evidente, digamos, viéndolo ahora con el paso de los años, cómo todas esas eran proyecciones y cómo realmente eso que yo quería desear en ese momento pues no era así y que realmente me estaban moviendo unas fuerzas como superiores a mí, ¿no? Como que podría ser una cosa así súper griega de la predestinación, pero no creo que es la predestinación, sino que es la conversación cultural, el sistema económico, o sea, un montón de cosas en las que estamos envueltos y de las que pues no somos conscientes. Entonces, como que quería también que en esta novela existiera ese juego de mostrar cuando uno se enamora de alguien y como porque realmente me enamoro de esa persona, ¿no? Un alumno mío que ahorita acaba de sacar su libro, que tiene el mejor título, yo quería robarme ese título para esta novela, que se llama Formas de estar en la cama, el de Giuseppe Ramírez. Él, digamos, conversamos mucho sobre esto porque los dos tenemos en común esa pregunta de ¿me gusta alguien porque me gusta mucho o me gusta porque tiene HBO Plus? Esa es una pregunta que no nos hacemos tanto y luego, digamos, 6 meses en la relación es como, era que me gustaba que tenía una cafetera que se prende sola, ¿no? Entonces como que yo quería también en esta novela mostrar eso, como ese amor que en verdad tal vez pasa por otras fuerzas. Pues justamente porque no hablamos de los temas, porque siento que, bueno, entremos a los temas y luego voy a decir otra cosa, pero porque es que hay unos temas muy interesantes que no se nos muestran o no se nos explican de una manera muy evidentes y creo que sirven o funcionan muy bien en la novela porque los sacas un poco de contexto. Quiero decir, nosotros en un país como Colombia, el trabajo doméstico lo tenemos en sus dinámicas como hemos conocido toda la vida y en muchos casos pues, como conflictivas o no tan correctas, pues muy normalizado. Luego también el tema de la migración, pues nosotros vemos en nuestras redes sociales a la gente migrando y la foto divina en París, pero realmente no sabemos cuáles son como el lado B de toda esa experiencia y de todo ese desarraigo. Y quiero que sí, hablemos de eso. A mí me parece muy interesante tu mirada sobre el amor romántico, sobre el tema de la migración, del sueño americano y pues creo que lo desarrollas en una novela que no es evidente y explícita, pero siento que ahí van quedando de manera subrepticia todos estos temas, todo el tiempo ahí como que están, ¿no? Poniendo en tensión también toda esta relación y todas estas decisiones o muy malas decisiones de los personajes. Sí, yo creo que mi manera de trabajar, mi proceso creativo, siempre tiene que partir de una pregunta, o sea, como que hasta que yo no encuentro la pregunta sobre la cual está enmarañado lo que quiero escribir, me cuesta mucho como ya encaminar la historia y la novela y como que generalmente no sé qué va a pasar en la trama, muy probablemente como que vayan a ver cosas que me sorprendan, pero si esa pregunta está, como que yo me siento tranquila como para escribir. En el caso de Animales del Fin del Mundo, la pregunta que no es muy evidente es una pregunta por la violencia. En el caso de Contradeseo, hay una pregunta por el dinero y una pregunta sobre el trabajo en general. Pero digamos que pues obviamente si hablamos de dinero y hablamos de trabajo, eso pues va a estar mediado por una visión de género, por ejemplo, que para mí pues es muy importante. Entonces como que a partir de esa pregunta, como que yo comencé a como sacar diferentes como
aristas a eso que a mí pues como que me hace pensar mucho y me da vueltas en la cabeza. Y pues claro, otra de las cosas que a mí siempre me ha puesto a pensar mucho es el tema del trabajo doméstico, que también está en Animales del Fin del Mundo, porque sí creo que es como una marca muy específica de la sociedad latinoamericana. Y también es importante decir que en Contra Deseo los personajes van a ser de diferentes países latinoamericanos, o sea, como que eso lo tienen en común y los tres están migrando y los tres son migrantes, pero como de una clase no trabajadora, una clase media alta, tal vez, o que tienen como esta idea de que son de una mayor clase de la que tal vez realmente son, porque no están, digamos, en fiestas con los hijos de Donald Trump, o sea, también tienen que ir a trabajar y a que les pasen un montón de cosas, pero digamos que no van con ese propósito, sino como con el propósito de estudiar, o bueno, todas estas cosas que también se nos dice mucho, como de cuando viva afuera se te van a cumplir todos tus sueños, como vivir afuera es como algo muy deseado, como, ¿no? Como que tu realidad se va a traslocar y vas a ser feliz. Y digamos, no pasa. Y creo que también por eso muchas personas se frustran mucho con la experiencia de la migración, porque pues es una experiencia que confronta con quién realmente eres, que es, pues no eres nadie, eres un ciudadano de segunda, vienes de un país pobre, no eres nadie de verdad. Entonces eso para mí era muy interesante, pero me parecía muy interesante como pensar el trabajo doméstico como desde ese lugar, como, ok, ¿qué pasa si estos tres personajes migran y se ven obligados a trabajar, por ejemplo, haciendo oficios domésticos? Yo creo que el arribismo se queda con ellos, la verdad. No creo que sea un proceso de desclasamiento y decir como, ay, bueno, ya me deconstruí y ahora entiendo el mundo. No, no va a pasar eso, van a continuar con ciertos arribismos, por un lado, y cómo van a replicar esos arribismos y esas violencias pues que tenemos tan interiorizadas, porque ese es el sistema al que vinimos, ¿no? Y es muy difícil como desaprender esas cosas. Entonces, digamos que esos dos temas tenían que ir de la mano. Y por otro lado, también el tema del amor, que es un tema pues que a mí me obsesiona mucho, el amor romántico, en el sentido de que yo sí creo, tal vez porque soy ascendente Capricornio, puede ser, que hay un componente material necesariamente en el amor romántico. O sea, me obsesiona mucho esta idea que también han tratado pues las novelistas inglesas, Jane Austen, Emily Bronte, o sea, de eso tratan sus libros, y es de cómo el matrimonio al final es un contrato, y de cómo pues son unos intercambios de bienes y servicios lo que ocurre en el matrimonio, y luego pues si te cae bien la persona, chévere, mejor, pero pues si no hay como una cosa ahí, unas dinámicas de trabajo también, sobre todo a los que se somete la mujer. Entonces, como que pensar en esas necesidades materiales dentro de la migración y del amor fue como algo que yo quería, de lo cual quería hablar, y luego, bueno, ¿cómo hablo de esto? Y ahí ya aparecen estos personajes que están compuestos pues de muchos retazos de personas que conozco, de mí misma, sobre todo de mí misma, y como, bueno, dejémoslos andar a ver qué van a hacer con estas preguntas que les están ocurriendo. Pues es que justamente me parece fascinante el nivel de profundidad y como de pensamiento que hay detrás de la novela, pero que está contado de una manera muy, no quiero decir sencilla porque no se trata de eso, pero cuando uno lee, uno se lee la novela de tirón. Es muy difícil soltarla, es muy difícil parar de leer. A pesar de que están estos temas, uno no se queda ahí como con la cabeza enorme pensando en cada uno de los temas, sino que uno los va leyendo, a uno lo perturba, lo sacude, por lo que veníamos hablando, que tanto se ve uno en esos personajes, pero cómo van revelándose esos temas, y siento que tiene que ver con el tono y el tipo de lenguaje que escogiste para la novela. Entonces quería preguntarte si eso fue algo que pensaste desde antes, fue algo que se te fue revelando, fue una búsqueda por ese lenguaje, ¿cómo fue esa escritura? Sí, es súper interesante. Esto también se lo digo mucho a mis estudiantes de escritura creativa, y es que existen, digamos, las maestrías de escritura creativa. Para mí fue muy importante formarme en escritura creativa, pero realmente lo que ocurre en la escritura sigue habiendo una parte de misterio. O sea, es muy difícil exactamente poner en
palabras, esa magia como del inconsciente también cuando ocurre. O sea, luego se puede elaborar un discurso frente a eso, pero yo creo que en el momento de la escritura sigue habiendo un momento en donde el inconsciente gobierna, ¿no?, lo que está pasando. Y en el caso de esta novela, por ejemplo, yo tenía como cosas que quería, como yo siempre lo que yo hago para como también obligarme a escribir, porque a mí me cuesta mucho sentarme a escribir, es que yo me pongo como tareitas, como retos. Entonces, uno de esos retos era eso, escribir una novela de ser estúpida a los 20 años, primer reto. El segundo reto era que yo tenía 2 escenas que quería escribir. Una es la del momento del intercambio, en donde la amiga le ofrece a la otra amiga trabajo a cambio de hogar. Y la otra escena que yo quería escribir es la que le da el título al libro, de la cual pues no vamos a hablar mucho, pero era una escena que yo quería escribir. O sea, yo tenía, era como que el reto era cómo voy a hilar estas 2 cosas. No sabemos cómo lo iba a hacer. Y la tercera cosa que yo quería era intentar cambiar el registro de mi lenguaje, porque yo quería hacer una novela diferente a Animales del Fin del Mundo, que creo que también por eso este libro me costó tanto, porque creo que Animales del Fin del Mundo es una novela que confía mucho en muchos recursos del lenguaje y en muchos recursos como de la metáfora y de la poesía para como que sea bonita y que sea linda y que las personas se conmuevan y como que es una historia de infancia. O sea, es imposible incomodarse con esa novela, aunque digamos tiene también muchas cosas incómodas, pero como que sobre todo es una novela en donde nadie se puede poner bravo con un tigre que aparece saliendo y surca, o sea, es como muy bonito. Aquí lo que yo quería era hacer todo lo contrario, yo quería un lenguaje seco, un lenguaje frío, como que un lenguaje que simulara la experiencia de vivir en un país del norte en invierno. Y pues era muy difícil porque yo a veces sentía como necesito como que el lector no se vaya y que el lector como que quiera quedarse y de dónde me sacó el tigre, o sea, ¿cómo hago esto si estoy hablando de todo lo contrario? Estoy hablando pues de algo que no tiene tanta poesía, pues porque es que no hay nada menos poético que un pueblo en medio de Estados Unidos, o sea, no hay poesía alguna así. Los hermanos Cohen nos quieran convencer de eso, y también porque pues, la novela tiene una reflexión muy grande sobre el consumismo, sobre los supermercados, sobre las droguerías, en fin, bueno, tiene un montón de cosas, y es eso, como hago poesía de Farmatodo, ¿no? Eso es lo que yo siempre digo, como dónde está esa poética, dónde me la saco. Entonces, me tocó echar mano de algo que yo no tenía y que creo que por eso también me demoré tanto escribiendo este libro, y era de técnicas narrativas para que el lector no se despegara, como que yo siempre tengo muy en mente al lector y sentía que el lector iba a sentir o mucha vergüenza o mucho cringe o le iba a parecer muy pesado este libro y no iba a querer leerlo. Entonces como que lo que más me interesaba era hacer una novela que el lector no pudiera soltar y como generar como el mismo efecto que uno tiene cuando ve una película de terror, ¿no? Hace poco un lector me dijo como, uy, cuando leí este libro me sentí viendo Get Out y yo, o sea, me vi Get Out 8 veces para copiar estructuras narrativas y cosas que necesitaba como para enganchar. Entonces un poco como que esa es la arquitectura detrás, pero no es como un movimiento consciente en el sentido de decir como, voy a hablar de Marx, hagámoslo lindo. No, es más como quiero contar esta historia porque sí me parece que la literatura es el camino que yo tengo para hablar de estas cosas. O sea, yo no puedo hablar de estas cosas desde un lugar de la academia. Lo intenté, fracasé estrepitosamente. No tengo las herramientas para hablar de esto como, no sé, en una columna de opinión. O sea, no lo puedo hacer también porque no tengo esa formación ni de socióloga, ni de filósofa, nada de esto. Pero tenemos que agradecerte el podcast. Bueno, sí. Womansplaining, claro. Que parte pues hago la cuña, que ahí está, ¿no? Claro, como sí, ahí hay como sí, ese es como mi máximo análisis, pero también yo les doy la palabra ahí a otras personas para que sean ellas quienes hablan y yo ahí como que pienso en voz alta y como, ay, qué nota. Y ya como, para la vida me queda esto. Pero sí creo que
para mí la literatura y el cine también han sido vehículos muy poderosos para reflexionar de otras cosas, como que yo necesito la historia, como que me cuenten como había una vez un niño que reflexionó sobre las clases sociales, o sea, como que si me cuentan eso yo entiendo como, ok, de esto trata la teoría económica, pero si me la dan en un mamotreto yo no puedo hacer eso. Ya, bueno, pues ahora que mencionabas tu inconsciente a la hora de escribir, vamos a jugar con él. Ok. A ver, que la novela, y lo mencionaste también al principio de la charla, está o tiene muchos símbolos muy poderosos. Siento que, y que es ese vehículo, ese niño que pensó en los modelos económicos, ¿no? Entonces el juego es que yo saco de la novela algunos de los símbolos que yo vi, hay 1000 más y pues es muy... Además que genera muchas imágenes, que también creo que es algo muy poderoso a la hora de leer. Y yo te digo el símbolo y tú nos dices lo primero que se te viene a la cabeza. Ok, qué miedo. ¿Va a revelar cosas? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Si no, pues le pedimos al teatro que censure alguna parte bien oscura. No digan eso. Listo. Bueno, empezamos con una pachira o una planta de la abundancia. Ok, para mí es el símbolo del dinero y tengo esa planta en mi casa y se le están cayendo las hojas. Ay, Dios mío. A medida que se va acabando mi contrato y yo digo, ya no va a volver a renovarse, ¿qué hago? Te tiene que volver a florecer para que todo esté bien. ¿Y la lata de Coca-Cola? La lata de Coca-Cola, ¿me la preguntas? Para mí es el símbolo de América Yankee. Debe ser quemada y destruida. Y una esponja biodegradable hecha con fibra de tomate. Es el símbolo de la opulencia y de por qué debemos acabar con el 1%. Si alguien tiene plata para comprarse una esponja de $80, tiene plata para terminar el problema del hambre en el mundo. Unas cajas sin desempacar. Ese símbolo es muy... ese fue el que más me costó en toda la novela. Creo, después descubrí, que era el símbolo de postergar la adultez. Como que no queremos ser adultos y por eso no queremos destapar las cajas. Con electrodomésticos. Con electrodomésticos. Una pared gruesa. Uf, una pared gruesa yo creo que es un lujo que ya no se da en esta época en la que tenemos que vivir en apartamentos de 20 por 20 con paredes delgadas. Siento que pared gruesa es mi nueva forma de calcular qué tan rico es alguien. ¿Y la ventana? Una ventana es algo muy interesante porque creo que la ventana es lo que nos permite ver afuera y especular sobre la vida de los otros, que es la cosa que más me gusta hacer, especular qué es lo que está pasando ahí en esa casa. Una app de meditación. Una app de meditación me parece que es un símbolo de cómo todos tenemos problemas de salud mental en este momento sí. E intentamos encontrar sosiego por medio de nuestros teléfonos. Tremendo. Okay, aquí. Bueno, una galleta de la suerte. Yo creo que las galletas de la suerte, y es algo que aparece mucho en el libro también, es como algo que te puede destruir o te puede como generar la mayor ilusión. O sea, tiene esas dos caras, ¿no? O sea, como que cuando estamos buscando respuestas, cuando tenemos mucha ansiedad de futuro, ir a donde una bruja, sacar una carta, buscar una galleta de la fortuna y que la galleta de la fortuna te diga como vas a ser millonaria, tu libro será bestseller, es como sí. Cuando la galleta de la fortuna te dice como nadie leerá tu libro, es como no. Perfecto, voy a quemarlo y a destruir mi contrato. Por favor, no hagas eso. Yo creo que va a pasar la primera. Vamos a ver. La primera versión, un manglar. Un manglar siento que es una vegetación muy interesante para poder hablar como de esas espesuras de el deseo y de esas zonas oscuras de las cosas que no sabemos de nosotros mismos. Un olor a shampoo. Yo huelo mucho los shampoos de la gente. También el olor de las personas me da mucha información sobre ellas, como información que necesito complementar cuando estoy escribiendo mis personajes mentales. En la novela el olor a champú tiene otra connotación, que es la connotación del arribismo y de cómo tenemos prácticas violentas y coloniales tan interiorizadas y no nos damos cuenta. Pues es impresionante porque ahora que estabas hablando del arribismo, me acordé
del olor a shampoo. Entonces lo anoté. Y la otra vez me contaron de una película que no la vi, la verdad, que es una película situada en Bogotá, clase alta, que para mí es el lugar más arribista del mundo, o sea, no existe lugar más arribista que ese, en donde unos chicos gomelos iban a la Universidad Nacional y decía, aquí huele a cebolla. Yo dije, esos son mis personajes. O sea, no entienden la violencia, ni la ignorancia ni la violencia con la que están hablando. Tenaz. Bueno, ya para terminar, una foto en Facebook de una mujer embarazada. Una foto en Facebook de una mujer embarazada tiene muchas connotaciones para mí, porque yo voy a hacer esta confesión acá. Sigo mucha gente en Instagram, sobre todo en Facebook ya no tanto, no tengo muchos seguidores, sino sigo a muchas personas que no conozco. No tengo ni idea quiénes son. Si tú me dices como, mira, el primo de mi primo va a tener un hijo, yo te digo, pásame su Instagram, porque yo quiero ver esa vida, necesito verla. Entonces, una foto de una mujer embarazada siempre para mí es la semilla de una historia que puedo contar y de una vida que puedo chismosear, porque generalmente lo que le sigue a esa foto, 1 año y medio, 2 años después, es la noticia del divorcio. Generalmente. Duro. Pero cierto. Pero nos ha pasado. El amor romántico ahí en su... Pasa mucho, pero es buenísimo porque luego taguean a la nueva pareja y uno puede ir a seguir a la nueva pareja y así continuar por siempre esa red de chisme de gente que uno no conoce y que nunca va a ver. Me encanta, pero no te quedas como con ganas del que pasó. O sea, borró todas las fotos que pasó. Debo decir, en una confesión, nuevamente acá, que a veces la vida, por ser escritora, me permite conocer personas que hacen parte de chismes y que me cuentan chismes que yo voy armando en mi cabeza. Y luego entiendo ese rompecabezas de vacíos de las fotos ocultas. Pero ellos nunca sabrán que yo ya sé. Dios mío. Todo eso que pasó, sí. Tenemos miedo. Tengan miedo y si los sigo en redes sociales, ya saben por qué es. Bueno, tengo 2 últimas preguntas. Sí. La última pregunta tiene que ver con las frenemies o amienemigas, les dicen en español. No conozco, pero digámosle así. Pero digamos así. Sí, sí, estas relaciones entre mujeres que creo exploras de una manera brillante en la novela. Sí, pues nada, eso. Esta pregunta me la han hecho mucho y me parece que es como un territorio muy fértil para pensarlo, porque, bueno, por un lado, a mí la amistad me obsesiona en la literatura. Digamos, a mí me cambió la vida de muchas maneras leer la saga napolitana de Elena Ferrante, que es una saga de 2 amigas, como que eso, yo dije, ok, yo quiero escribir esto, pero también, por ejemplo, la literatura de Gilmer Mesa, que es una literatura que a mí me parece que es de amigos, me parece muy, 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 muy chévere, porque yo tengo muy buenos amigos y nunca siento que es un lugar en el que, digamos, me generen preguntas mis amigos, o sea, como que tengo la seguridad que mis amigos van a estar ahí para mí y demás cosas. Pero también soy una persona que ha cosechado muchas examigas, sobre todo, o sea, tengo una lista muy grande de examigas que se nutre y se nutre y se nutre con los años. Y siento que esas relaciones son las que sí me han puesto a pensar muchísimo más, digamos que más allá como de todas estas cosas, de la romantización, por decirlo de alguna forma, de la amistad femenina que pasa mucho, como no, tenemos que estar juntas, tenemos que apoyarnos, seamos sororas, que digamos sí, o sea, obviamente siempre voy a ayudar a una mujer que esté en una situación difícil, o sea, obviamente eso siempre va a pasar, pero sí siento que a puertas cerradas y la amistad femenina para mí desde mi primera amiga a los 5 años, siempre ha sido un territorio en donde nos miramos de unas maneras extrañas, o sea, hay unas miradas de mucha admiración, de mucha complicidad, pero también hay unas miradas de mucho juicio, por ejemplo, o sea, yo no creo que yo le pueda hablar absolutamente a nadie de su vida como yo le hablo a mi mejor amiga y le digo las cosas de su relación, de su trabajo, de lo que tiene que mejorar, crecimiento personal, tienes que hacer, o sea, como que no existe nadie más en el mundo que, o sea, yo nunca le diría a un jefe como, es que mira, estos son tus puntos ciegos, tú no te has dado cuenta, no sé qué, es que claro, tú te autosaboteas, eso es algo que solo se hace con las amigas y viceversa, o sea, las cosas que mis amigas me dicen también, yo a veces quedo como,
uff, qué fuerte, y no de un mal lugar, sino que yo creo que esa es un poco la conversación que establecemos las amigas, ¿no? Que es como una conversación a veces que pasa por el juicio, que pasa por ciertas violencias también, y yo sí creo que hay una confusión muy grande cuando uno está tan cercano a alguien, pero en verdad como que medio le cae mal, y es como, porque mi amiga me cae mal, odio pasar tiempo con ella, pero no puedo dejarla plantada porque entonces la lora y no, prefiero ahorrarme la lora, no sé, como que son relaciones que pasan por una ambigüedad, o sea, que no son tan blanco y negro, y en ese sentido, pues para mí, narrativamente, me parece que es el camino más interesante a seguir, porque permite jugar con los personajes de esa forma, ¿no? Como mostrar las sombras, mostrar las luces, mostrar, pues, digamos, lo que pasa en la novela que me parece muy interesante, que es como alguien que te quiere tanto, que te da un techo, pero que a la vez todo el tiempo te está juzgando, que te está diciendo como, me tienes que dar esto a cambio, no sé, como que siento que es un lugar muy fértil para pensarnos como humanos, ¿no? Como porque permitimos ciertas cosas y porque sobre todo nos permitimos esas violencias con gente que supuestamente queremos o permitimos que nos violenten así. No, pues tremendo. Voy a cerrar. Es que me quedo pensando en mis amigas. Cosa que pasa cuando Dios. la gente se lee el libro, tienen pesadillas con amigas, se les revelan rostros de amigas y se dan cuenta que son sus enemigas. Sí, sí, por ahí nos contaron que a dos personas les ha que han pasado terminado sus amistades gracias o por culpa, no, yo creo que gracias. Sí, como que se les revelan sueños que no es una buena amiga. Sí, total. Pero bueno, nada, pues voy a terminar con una pregunta que también es una pregunta que se hace mucho, pero que siempre me parece muy interesante porque me gusta, pues, recomendaciones de lectura, y es justamente qué lecturas acompañaron o nutrieron la escritura de esta novela. Pues hubo como por dos lados, por el lado como del lenguaje, cuando había momentos en los que yo sentía que le faltaba poesía a mi vida, o como que decía como ya no sé qué más hacer con este lenguaje así de árido, leí mucho una poeta que a mí me encanta, que es una poeta gringa, que se llama Ada Limón. Ella es pues espectacular y habla de muchas cosas muy cotidianas, entonces como que me ayudaba mucho su manera de ver las cosas. Y tres novelas que fueron fundamentales para la escritura de este libro, porque las tres son novelas que hablan de encierro, o sea, como que también había un momento haciendo este libro que yo decía, ¿qué más hago para que estos personajes puedan existir que no sea lavaron platos? ¿No? O sea, como que esto era una lavadera de platos en cada capítulo y conversación. Y pues eso obviamente es muy tedioso, entonces hubo tres novelas que son de autoras colombianas que yo admiro muchísimo, que creo que tratan el encierro de una manera muy buena. Uno es ¿Qué hacer con estos pedazos? De Pida Bonet. La otra es Tiempo muerto de Margarita García Roballo y la otra es Vigilia de Daniela Sánchez Russo. Creo que esas tres novelas me dieron todas las luces del mundo de qué poner a hacer personajes cuando están aburridos, llenos de tedio y encerrados, como que ahí tuve todas las respuestas. No, y pues son tres novelas maravillosas. Me anoté a Ada Limón para leerla, y pues nada, creo que es fascinante escucharte porque pues es una historia, o sea, el libro ya está acá, se lee así de tirón, pero todo el trabajo que ha tenido detrás, todas las decisiones, todas las miradas, pues yo creo que nos has contado y antojado de una manera muy chévere. Y pues nada, gracias al Teatro Nacional por este espacio y por esta conversación. Muchas gracias a ti y nada, espero que se antojen para leer el libro.